Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Melita Cuervo, soy residente de segundo año de pediatría y el día de hoy les vengo a platicar y a compartir de las enfermedades exantemáticas. Como vamos a ver más adelante, aunque la mayoría de los exantemas pediátricos son producidos por virus, más o menos un 72% acorde a la Guía de Práctica Clínica de Exantemas Infecciosos, existen múltiples etiologías que deben ser considerados, además de que existe una variabilidad morfológica significativa en respuesta a un mismo agente, por lo que les haré énfasis en definir las características que pudieran ayudarnos a diferenciar una etiología de otra, y con ello hacer mucho más sencillo lograr un diagnóstico adecuado, y consecuentemente poder normar un tratamiento y un pronóstico lo más favorable para cada uno de nuestros pacientes. A continuación les presento los temas a tratar a lo largo de la plática. Vamos a empezar con algunas definiciones y cómo es que se clasifican las enfermedades exantemáticas, y posteriormente vamos a abordar algunas de ellas. Dentro de los temas que vamos a ver son escarlatina, sarampión, rubiola, varicela, exantema súbito, eritema infeccioso y enfermedad pie-mano-boca, viendo de cada una de ellas agente etiológico, diagnóstico, factores de riesgo, manifestaciones clínicas e historia natural de la enfermedad, tratamiento y algunas complicaciones. Al finalizar les compartiré un cuadro comparativo donde menciono las características que les dije previamente y les resalto los puntos clave de cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones. Inicialmente, cuando decimos exantema, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues el exantema es una lesión visible de la piel debido a una enfermedad, la cual va a tener una morfología, extensión y distribución variable, aunado claro a varias características de presentación y sintomatología asociada, siendo esta condición una alteración o primaria de la piel o bien un síntoma de un proceso sistémico. Toda esta información que recabemos tanto de la anamnesis como de la exploración física son las claves con las cuales nosotros llegaremos a integrar un diagnóstico. Ahora bien, cuando hablamos de una enfermedad exantemática, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un grupo de infecciones sistémicas, con diferente grado de contagiosidad y que tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea, es decir, un exantema, las cuales se presentan con mayor frecuencia durante la edad pediátrica. La mayoría de ellas generalmente va a tener una evolución benigna y una remisión total de los síntomas sin ningún tratamiento específico, principalmente en pacientes en cuyo estado inmune está preservado, pero esto no nos exime de ningún modo de la responsabilidad de hacer un ejercicio diagnóstico completo y adecuado. ¿Por qué es importante que veamos el tema de enfermedades exantemáticas o de exantemas? Pues bien, existen más de 3.000 diagnósticos dermatológicos reconocidos, y realizar un abordaje sistemático de un exantema puede ayudar bastante a reducir las posibilidades diagnósticas. Los exantemas generalizados son una de las causas más frecuentes de consulta en los primeros niveles de atención, y les aseguro que nos va a tocar ver niños con exantemas, además de que es la principal causa de consulta de primera vez en la consulta dermatológica, por lo que la certeza diagnóstica es preponderante al tener consecuencias directas en el manejo que vamos a dar a nuestros niños y con ello en alguna de las patologías decisivas en el pronóstico. Una de las clasificaciones para los exantemas es acorde a su morfología. Sin embargo, si no estamos familiarizados con el tema y nos llega un niño con una enfermedad dermatológica, puede resultar abrumador intentar encasillarlo en alguna de ellas, así como está este mapa mental. Aquí nos lo clasifican en 5 tipos: las maculopapulosas, las eritrodérmicas, las abonosas, las vesículo-ampollosas y las purpúrico-petequiales. Si vemos un poquito más a fondo, no suena tan extraño los nombres que están aquí mencionados. Los más populares seguramente o que reconocemos son las maculopapulosas y las vesículo-ampollosas, ya que resaltan las patologías que vemos con mayor frecuencia, como pueden ser dentro de las maculopapulosas el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso y el exantema súbito, así como dentro de las vesículo-ampollosas el herpes simple, la varicela zoster y la enfermedad mano-pie-boca. Como vemos aquí hay muchísimas enfermedades que son causadas por un exantema o que bien van a provocar el mismo. Sin embargo, como les mencioné previamente, no vamos a abordar todas, únicamente algunas de ellas. La estructura de la clase decidí hacerla un poco diferente. Aunque bien pude presentarle las patologías acorde a la clasificación previa, es decir, a su morfología, decidí presentárselas mejor acorde a su periodo de incubación, yendo desde la patología que tiene el periodo de incubación más corto, que es la escarlatina, de 1 a 7 días,
posteriormente sarampión de 8 a 12 días, seguido de rubiola y varicela 14 a 21 días, exantema súbito 5 a 15 días y finalmente eritema infeccioso de 4 a 28 días. Comenzamos. Pues bien, la primera enfermedad exantemática de la que les voy a hablar es de escarlatina, la cual también es conocida como la segunda enfermedad exantemática. Esta se produce por la acción de las exotoxinas eritrogénicas A, B o C del estreptococo beta hemolítico del grupo A en los sujetos que son inmunitariamente susceptibles, siendo el principal agente etiológico, por supuesto, el Streptococcus pyogenes. Este microorganismo se asocia con una variedad de procesos infecciosos de localización diversa, entre los que destacan por su gravedad la fascitis necrosante, el choque tóxico y diversas infecciones cutáneas. Entre los factores de riesgo se reconoce que va a tener una presentación mucho más alta a partir de los 3 años y va a ir hasta los 15 años, predominando en los meses fríos, es decir, durante la época invernal. Se va a adquirir por contacto directo de secreciones que vengan de nariz, garganta, piel o incluso fomites que estén contaminados. La escarlatina tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días y realmente las manifestaciones clínicas son muy floridas. Dentro de las manifestaciones cutáneas que vamos a encontrar van a aparecer 2 a 3 días posteriores al inicio del cuadro infeccioso y van a ser las siguientes. Vamos a encontrar lesiones petequiales lineales en las zonas antecubitales, en la zona inguinal y en las axilas, lo cual se va a conocer como el signo de Pastia, como podemos ver en el lado superior izquierdo de la pantalla. También va a haber el exantema característico, el cual es eritematoso generalizado, escaldado y con textura al tacto, la cual va a ser áspera. La refieren en las bibliografías como piel de lija y en algunas incluso como piel de gallina. A nivel de cara vamos a encontrar enrojecimiento, pero va a haber una palidez perioral, es decir, van a estar respetadas la región alrededor de la nariz y la región peribucal, lo cual se va a conocer como el triángulo de Filatov. En la boca vamos a encontrar máculas puntiformes de coloración rojiza en la úvula, en el paladar duro y en el paladar blando, las cuales se van a conocer como manchas de Forchheimer, como podemos ver en la imagen superior del lado derecho. También en la cavidad oral vamos a encontrar otro signo característico. Entre el primer y el segundo día va a haber una capa blanquecina en el dorso de la lengua. Las papilas van a estar enrojecidas y aumentadas de volumen, lo cual le va a dar un aspecto característico de lengua en fresa blanca. Sin embargo, entre el cuarto y quinto día, esta capa blanquecina va a desaparecer y va a quedar al descubierto las papilas rojizas que les mencioné previamente, por lo que el aspecto ahora va a ser de una lengua, pero ahora aframbuesada. En la escarlatina no hay afección en palmas ni en plantas. El diagnóstico en la escarlatina es clínico y como vamos a ver a lo largo de las clases de las enfermedades exantemáticas, la mayoría va a tener dicho diagnóstico. Sin embargo, en la escarlatina tenemos el punto a favor de que las características clínicas son muy floridas y que relativamente frecuente vamos a tener el antecedente de una infección por estreptococo, es decir, una faringitis o una infección a nivel de piel. Sin embargo, si queremos auxiliares diagnósticos, claro que existen. Están los títulos de antiestreptolicinas O, el cultivo de exudado faríngeo o inclusive la biopsia de piel. Sin embargo, tengo que decirles que estas pruebas son poco específicas para el diagnóstico de escarlatina. Otro punto que tengo que recalcarles es que en esta patología el tratamiento farmacológico es decisivo y de hecho las guías mencionan como de primera elección a la penicilina y a la amoxicilina. Si decidimos penicilina, va a ser la fenoximetilpenicilina a una dosis de 25 a 50 miligramos kilo día en 2 dosis por 7 a 10 días, con una dosis estándar, si es menor de 27 kilos, 250 miligramos cada 12 horas, o bien, para mayores de 27 kilos, 500 miligramos cada 12 horas. Si optamos por la amoxicilina, la dosis va a ser de 50 miligramos kilo día por 7 a 10 días. Algo que hay que recalcar, en caso de que haya intolerancia a la vía oral, se puede optar por penicilina G-benzatínica, con una administración intramuscular de dosis única de 600.000 unidades en menores de 12 años o 27 kilos, o bien 1.200.000 unidades en mayores de 12 años o de 27 kilos. Igualmente, existe la profilaxis en la escarlatina, y esta se va a llevar a cabo con penicilina benzatínica, o bien eritromicina, y esta va a estar indicada cuando hay un contacto intradomiciliario, en un caso con escarlatina, cuando hay una epidemia en alguna institución o en alguna escuela, o bien cuando hay antecedente de fiebre reumática en un miembro de la familia,
así como aparición de complicaciones supurativas. El tratamiento con penicilina se debe iniciar tan pronto como sea posible para disminuir la incidencia de fiebre reumática, que va a ser una de las complicaciones que vamos a querer evitar. Asimismo, de las complicaciones que tiene esta patología resaltan la otitis media, el absceso periamigdalino, la sinusitis y la meningitis. La fiebre reumática es de las que más queremos evitar, puesto que son de las más graves. Esta se va a presentar entre 2 a 3 semanas después de la aparición de la escarlatina. Y en segundo lugar está la glomerulonefritis postestreptocócica, la cual va a aparecer aproximadamente 10 días después de la aparición de la escarlatina. La siguiente enfermedad exantemática de la que les voy a hablar es del sarampión, también conocida como primera enfermedad exantemática. Esta es una enfermedad febril, aguda, muy contagiosa. Va a estar producida por el virus del sarampión y se va a caracterizar por un periodo prodrómico febril con manifestaciones respiratorias y un exantema específico que va a tener características maculopapulosas generalizadas. El virus del sarampión es un virus de ARNA monocatenario con una doble cubierta lipídica. Pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus, siendo el ser humano el único huésped del sarampión. Ahora, entre los factores de riesgo que existen para adquirir la enfermedad están un bajo nivel socioeconómico, pacientes menores de 2 años, que tengan una inmunodeficiencia adquirida, que tengan desnutrición o bien, el más importante, pues que no cuente con un esquema de vacunación completo, diciendo este el más importante porque es aquel que podemos prevenir. La prevención del sarampión se logra mediante la aplicación de la vacuna, la cual es la triple viral, constando esta inmunización, como ya vimos en la clase de inmunizaciones, de 2 dosis, la primera a los 12 meses y una segunda a los 6 años, teniendo como excepción que en el caso de que haya una aparición o que haya un nuevo brote, se recomienda aplicar la vacuna incluso antes del año de edad a partir de los 6 meses, sugiriendo una segunda dosis a los 2 meses de haber recibido la primera dosis y finalmente completar el esquema a los 5 o 6 años de edad. Hablando un poco de epidemiología, en esta imagen podemos ver los progresos que se han tenido con la cobertura de la vacuna contra el sarampión. Esto en la imagen de arriba. También podemos ver cómo ha disminuido la incidencia del sarampión en la figura de abajo y del lado izquierdo y finalmente la mortalidad por la misma en la imagen de abajo del lado derecho. Se resalta el impacto claro que se tuvo al aumentar la cobertura con la primera dosis de la vacuna en menores de 1 año, logrando que en el 2015 119 países o el 61% de los países a nivel mundial tengan una cobertura del más del 90%. Y con ello se ha logrado reducir la incidencia mundial de sarampión a menos de 5 casos por millón desde el año 2000. Obviamente, al reducir la incidencia, se logró reducir, como vemos en la figura 3, la mortalidad mundial por sarampión, en un 95%. Y sí, escucharon bien, en un 95%. Esto, claro, en países como Estados Unidos. En general, a nivel mundial, se estima una disminución de la mortalidad en un 79%. Esto a partir del año 2000. Si nos enfocamos en México, podemos sentirnos orgullosos de que también forma parte de los países que tienen una cobertura de más del 90% en su población pediátrica. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas en el sarampión. Este se va a caracterizar por tener un periodo de incubación de 8 a 10 días, y aquí es donde el interrogatorio va a cobrar importancia, ya que tenemos que investigar los síntomas de acuerdo a las siguientes fases. Inicialmente va a haber una fase que se llama preeruptiva o prodrómica. Va a tener una duración de 5 a 7 días y va a estar caracterizada por fiebre, la cual va a ser elevada y va a incrementar progresivamente hasta aproximadamente el quinto o el sexto día. Va a haber también malestar general, un cuadro catarral oculonasal que va a estar caracterizado por lagrimeo, fotofobia, coriza, conjuntivitis y edema palpebral, así como tos. A la exploración física podemos observar 2 signos clínicos característicos o patognomónicos. El primero, el llamado las líneas de Stimson, los cuales son pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior. Y el segundo, y probablemente mucho más conocido, las manchas de Koplik, que son puntos blanquecinos de 1 a 2 milímetros de diámetro y que van a estar rodeados de una zona enrojecida, que se van a localizar en la cara interna de las mejillas aproximadamente a una altura de los premolares,
Sin embargo, estas pueden extenderse hasta los labios, el paladar duro, las encías y en general en la cavidad oral. Y un tercer signo mucho menos frecuente son las manchas de Hermann, las cuales son puntos blancos o grisáceos de 1 milímetro de diámetro y que se van a localizar en las amígdalas. Estos signos, a pesar de que son característicos o patognomónicos, es muy difícil que lleguemos a verlos, ya que durante este periodo el paciente aún no presenta el exantema característico y la sospecha clínica de sarampión es baja. Finalmente, la historia natural de la enfermedad pues es la aparición de un exantema que se va a llevar en la fase eruptiva. Esta va a tener una duración de 5 a 7 días y se va a caracterizar por un exantema con progresión cefalocaudal. Va a empezar generalmente en la frente, alrededor de la línea de implantación del cabello, por detrás de las orejas y en la parte superior del cuello. Va a ser maculopapuloso, de color rojizo o bien color rojo parduzco y va a desaparecer a la presión. Algo que resaltar en estos niños o en esta patología es que el virus va a liberarse incluso 4 a 6 días después del inicio del exantema, es decir, son contagiosos durante esta fase. En esta imagen podemos ver el cuadro comparativo de las manifestaciones clínicas y hallazgos físicos que podemos tener a lo largo de la enfermedad. Como podemos ver, el signo preponderante va a ser la fiebre, la cual, como les mencioné, es progresiva y va a tener un pico aproximadamente entre el cuarto y el quinto día. A la mitad del mismo va a presentar pues, la aparición del exantema característico. Sin embargo, el signo clínico que más va a durar durante la enfermedad es la tos, el cual puede llegar a tener incluso una duración de aproximadamente 10 días. El diagnóstico del sarampión como buena enfermedad exantemática es clínico, sobre todo en ausencia de un brote. Sin embargo, si se desea obtener la confirmación diagnóstica, se sugiere que ésta sea serológica, es decir, mediante la identificación de anticuerpos plasmáticos de tipo IgM, los cuales van a aparecer entre 1 a 2 días después del inicio del exantema y van a permanecer detectables alrededor de un mes. También otras técnicas que pudiéramos utilizar es el aislamiento del virus a partir de la sangre, de orina o incluso de secreciones respiratorias, y con ello llevar a cabo un cultivo viral. Sin embargo, estas técnicas se reservan más en laboratorios especiales y con fines de investigación, aunado a otras técnicas como pueden ser la detección molecular mediante la reacción en cadena de polimerasa. El tratamiento del sarampión se va a dividir en dos vertientes, el no farmacológico y el farmacológico. El primero va a consistir en medidas sintomáticas, ya que no existe un tratamiento antiviral específico aprobado, y va a buscar mantener una adecuada hidratación, una adecuada oxigenación y un bienestar general. Ahora, como medidas farmacológicas se pueden ofrecer el uso de antipiréticos y como medida específica para sarampión, la vitamina A, la cual ha demostrado disminuir la morbimortalidad asociada a sarampión. Esta debe administrarse idealmente en 2 dosis acorde a la edad, como vemos en el día 1 y en el día 2 en menores de 6 meses, 50.000 unidades, en 6 a 11 meses, 11.000 unidades y en mayores de 12 meses, 200.000 unidades. Se sugiere una tercera dosis a partir de la segunda semana acorde a la evolución clínica y sobre todo al contexto clínico de nuestro paciente, dando importancia a la vitamina A los pacientes que tienen inmunocompromiso o con desnutrición. Igualmente, se puede dar manejo postexposición. Se dice que este se puede otorgar hasta 6 días después de la exposición y va a estar caracterizado por inmunoglobulina que se va a calcular a 0.5 mililitros por kilo, máximo 15 mililitros por kilo de manera intramuscular. El sarampión va a tener múltiples complicaciones y estas se deben en gran medida a efectos patogénicos del virus sobre el aparato respiratorio y el sistema inmunitario. La complicación más frecuente es la otitis media aguda y en menores de 2 años la que va a otorgar la mayor mortalidad en este grupo etario. Sin embargo, la que comúnmente más va a llamar nuestra atención es la neumonía. ¿Por qué? Porque es la primera causa de fallecimiento en mayores de 2 años y esta puede aparecer como una neumonía de células gigantes, siendo los patógenos asociados más frecuentes el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o el Staph aureus. Ahora bien, después de la neumonía, la segunda causa de fallecimiento es por una bronquiolitis obliterante. Sin embargo, cabe recalcar otras alteraciones o complicaciones secundarias al sarampión,
como pueden ser una laringotraqueitis, sinusitis, mastoiditis, diarrea, vómito y a nivel neurológico, encefalitis subaguda por sarampión o bien una panencefalitis esclerosante subaguda. Ahora hablaremos de la rubiola, también llamada tercera enfermedad exantemática. Esta es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral, causada por un togavirus del género Rubivirus, y se va a caracterizar por una erupción leve, maculopapular, la cual la presentan aproximadamente el 50% de los infectados. Es mucho más frecuente y mucho más grave en la población adulta. Su relevancia clínica, más allá de como enfermedad exantemática, es en la infección transplacentaria, sobre todo pues por la afectación fetal que ocasiona, formando el síndrome de rubiola congénita. Sin embargo, dicho tema queda fuera de los objetivos de esta clase. El virus de la rubiola pertenece a la familia Togaviridae y es la única especie del género Rubivirus. Se trata de un virus de ARNA monocatenario, siendo el ser humano el único huésped conocido. El interrogatorio cuando se sospecha de rubiola debe ser exhaustivo, con una búsqueda intencionada de factores de riesgo, entre los que destacan la presencia de casos o brotes en la familia, escuela, trabajo o grupos cercanos, identificar las personas que no están vacunadas, si hay historia de enfermedad exantemática previa. También conocer si hay un contacto reciente, es decir, menos de 21 días con otras personas, sobre todo niños que hayan estado enfermos. Si hay una asistencia a guarderías, estancias infantiles o escuelas, si hay una historia de internamiento hospitalario o bien si el paciente cuenta con algún diagnóstico de inmunodeficiencia tanto congénita o adquirida, si toma medicamentos inmunosupresores, tanto esteroides como tratamientos oncológicos, o bien si tiene el diagnóstico de desnutrición grave. Algo que debo recalcarles es que también como factor de riesgo se considera a todo el personal médico y paramédico que no se haya enfermado y que no esté vacunado, ya que finalmente corren el riesgo de contraer la enfermedad. Algo que debo recalcarles es que en la era previa a la vacuna la rubiola se presentaba en epidemias graves, cada 6 a 9 años, prevaleciendo sobre todo en la edad preescolar y en la escolar. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, desde que se introdujo la vacuna en 1969, la incidencia disminuyó muchísimo, casi un 80%, y con ello disminuyeron los casos de síndrome de rubiola congénita, aproximadamente en un 70%. Dentro de la historia natural de la rubiola, encontramos lo siguiente. Después de adquirir el virus, este se va a replicar en el epitelio respiratorio y a partir de ahí se va a diseminar a los ganglios linfáticos regionales. Posterior a ello se va a producir una gran viremia y va a ser mucho más intensa entre los días 10 y 17, siendo el mayor riesgo de contagio 5 días antes de la aparición del exantema y hasta 6 días después del mismo. Pero hay casos que hay que resaltar en la rubiola congénita, donde el virus se puede excretar inclusive hasta un año después. La infección por rubiola es una enfermedad difícil de distinguir de otras. Todo inicia tras un periodo de incubación de 14 a 21 días, presentándose una fase prodrómica, donde 1 o 2 días se va a presentar alzas térmicas que van entre 37.2 a 37.8 grados centígrados, acompañados de odinofagia, coriza, cefalea, anorexia y pues malestar general. Posteriormente, y como dato distintivo de esta patología, es que van a presentarse ganglios linfáticos inflamados muy dolorosos al tacto, generalmente de localización suboccipital, retroauricular o bien cervicales anteriores. Seguidamente va a aparecer ahora sí el exantema, el cual va a ser una erupción cutánea que va a empezar en la cara en forma de máculas pequeñas, irregulares y que se va a extender al resto del cuerpo en sentido descendente y centrífugo, afectando tanto el tronco como las extremidades. Cerca del momento en que aparece el exantema, al explorar la faringe, podemos encontrar unas lesiones diminutas de color rosado, que se van a llamar las manchas de Forchheimer, o bien hemorragias petequiales en el paladar blando. La duración del exantema suele ser de 3 días, y realmente la erupción de la rubiola pues tiene un aspecto similar al de otras erupciones de origen vírico. Va a consistir en un exantema de color rosado o rojo claro y que se va a agrupar formando áreas de color uniforme. La erupción puede ocasionar prurito. A medida que se va remitiendo el exantema,
Las áreas de piel afectadas van a tener descamación con láminas muy finas. Como podemos ver en la gráfica, el cuadro que les resalto de color verde pálido es el momento de mayor contagiosidad. Como les decía, 5 días previos al inicio del exantema y hasta 6 días posteriores al mismo. Igualmente, vemos que las características clínicas más relevantes de la patología van a ser, así como aparece la fiebre, pero que esta es realmente de baja intensidad, el exantema y las linfadenopatías que van a ser muy dolorosas. El diagnóstico de la rubiola también va a ser clínico. Sin embargo, como vimos, el cuadro clínico del exantema no es tan florido, por lo tanto podría llevar a tener un poco de confusión, por lo que podríamos solicitar algunos estudios de laboratorio. Si tomáramos una biometría hemática, podríamos encontrar leucopenia, neutropenia o trombocitopenia. O bien, si quisiéramos hacer una complementación diagnóstica, pudiéramos hacer un diagnóstico serológico de la infección, en la cual se va a basar en la detección de inmunoglobulina M específicos del virus de la rubiola. Otra técnica que pudiera hacer es algo llamado el serorefuerzo de la inmunoglobulina G, en la cual lo que se espera es un incremento de al menos 4 veces el título respecto a una determinación previa. Otras técnicas son el aislamiento del virus mediante PCR en orina o en un exudado faríngeo. El tratamiento que se va a ofrecer a nuestros pacientes únicamente va a ser no farmacológico y va a ser sintomático. Se va a procurar el aislamiento indicando la importancia del mismo y el periodo en que debe permanecer aislado. Se va a buscar un aporte adecuado de líquidos y nutrientes y se va a sugerir a los padres un baño diario, pero sin tallar la piel. Entre las complicaciones que podemos esperar, aunque son infrecuentes y realmente no suelen comprometer la vida, está la trombocitopenia postinfecciosa. Va a aparecer sobre todo en la edad infantil y de manera más frecuente en las niñas. Se va a manifestar aproximadamente 2 semanas después del inicio del exantema en forma de petequias, epistaxis y en las formas más graves hemorragia digestiva, pero esto es raro. Suele ser autolimitada. Otras complicaciones que podemos esperar frecuentes es la artritis, y esta se va a presentar mucho más frecuente en los adultos. Sin embargo, también se presenta en la población pediátrica. Va a comenzar en la primera semana después del exantema y va a afectar con mayor importancia las pequeñas articulaciones, sobre todo de las manos. Igualmente es autolimitada y se va a resolver sin secuelas. Finalmente, entre las complicaciones esperadas o que podemos encontrar está la encefalitis, la cual es la complicación más grave de la rubiola postnatal, y existen dos formas. Un síndrome postinfeccioso que aparece después de una infección por rubiola, o bien una panencefalitis progresiva infrecuente que se va a manifestar como una enfermedad neurodegenerativa años después de la infección por rubiola. Varicela. La varicela es una enfermedad exantemática febril aguda, muy común y de gravedad variable, aunque generalmente se autolimita. El virus de varicela zoster es un virus herpes humano neurotrópico, los cuales van a tener un genoma de ADN bicatenario y se van a propagar mediante la aerolización del virus de las lesiones cutáneas, aunque bien la propagación también puede llevarse a cabo a partir de secreciones orofaringeas, aunque en mucho menor grado. La varicela es una enfermedad que se presenta de forma mucho más grave en los lactantes, en los adultos y en las personas inmunocomprometidas, ya que como veremos más adelante incluso, el manejo médico que se da es más agresivo, a comparación de la población en general, ya que estos grupos presentan tasas mucho más elevadas de complicaciones y mortalidad. La varicela es una enfermedad que se puede prevenir mediante una vacuna, esta hecha a partir de virus vivos atenuados de la cepa OCA. En Estados Unidos, a diferencia de México, la vacunación contra la varicela se recomienda de forma sistemática con una pauta de 2 dosis en niños sanos, aplicando la primera dosis entre los 12 y los 15 meses y una segunda entre los 4 y 6 años, siendo aceptable al menos una separación después de la primera dosis de 3 meses. Igualmente, como medida preventiva, existe la medida posexposición, en la cual se sugiere la vacuna 3 a 5 días después del evento de contacto. ¿Y cómo es que se lleva a cabo una infección por varicela y qué manifestaciones clínicas esperamos? Pues bien, de manera inicial hay una primoinfección.
Esta se va a deber a una inoculación del virus en la mucosa de las vías respiratorias altas y en el tejido linfoide amigdalino. Durante la primera parte del periodo de incubación, que va a durar de 10 a 21 días, el virus se replica en el tejido linfoide local y se va a extender a los linfocitos T, produciendo así una viremia y logrando diseminar el virus hasta la piel, donde la inmunidad innata va a controlar la replicación durante algunos días. Después de superar la inmunidad innata de la piel, se van a desarrollar las lesiones cutáneas generalizadas, esto esperado al final del periodo de incubación. Las respuestas inmunitarias adaptativas del huésped van a limitar la replicación vírica y van a facilitar la recuperación del paciente. Sin embargo, pues en nuestros niños inmunodeprimidos, el fracaso de las respuestas inmunitarias adaptativas, en especial de las respuestas celulares, pues permiten la replicación vírica continua y esto va a dar lugar a una infección diseminada, con la consiguiente afectación pues a todos los niveles, pulmonar, hepático, encefálico, en fin. El virus de varicela zóster se transporta de forma retrógrada a través de los axones sensitivos hasta los ganglios de las raíces dorsales de toda la médula espinal y pues a los ganglios de los pares craneales, quedando en dicho sitio en periodo de latencia. La reactivación posterior del virus de varicela zóster va a provocar herpes zóster y este generalmente se va a presentar como un exantema vesiculoso con una distribución unilateral y que va a seguir los dermatomas. Ahora bien, ¿cómo son las manifestaciones clínicas o la evolución clínica durante la varicela? Como en general en las enfermedades exantemáticas se va a presentar un periodo prodrómico. Este va a predominar en los niños mayores y en los adultos con una clínica mucho más agresiva. Se va a presentar fiebre, malestar, anorexia, cefalea y en ocasiones un dolor abdominal leve. La hipertermia puede llegar a ser moderada, sin embargo, se han descrito casos donde la temperatura llega a ser tan alta como 41 grados centígrados, y estos síntomas van a persistir 2 a 4 días después del comienzo del exantema. Ahora sí, las lesiones de la varicela, ¿cómo son? Pues van a aparecer inicialmente en el cuero cabelludo, en la cara o en el tronco. El exantema inicial consiste en máculas eritematosas muy pruriginosas que se van a convertir en pápulas y finalmente en vesículas, las cuales se van a llenar de un líquido claro. Este líquido va a cambiar sus características y se va a volver más turbio y las vesículas van a presentar una posición o un hundimiento central como si fueran umbilicadas, esto después de 24 a 48 horas. Mientras las lesiones iniciales se encuentran en la fase de costra, van apareciendo nuevas lesiones en tronco y después en las extremidades. Entonces, esta presencia simultánea de lesiones en varias fases, es decir, máculas, pápulas, vesículas y costras, es la característica de la varicela. La distribución del exantema es predominantemente central o centrípeta y se va a observar con mayor concentración de las lesiones en el tronco y en las áreas proximales de las extremidades. Algunas bibliografías refieren que se pueden tener desde 300 lesiones hasta 1500. La varicela y el herpes zóster se diagnostican normalmente por el aspecto clínico, que como ya vimos es totalmente característico de la enfermedad. Es decir, lo que buscamos es encontrar distintas lesiones en diferentes etapas de maduración, máculas, pápulas, vesículas, costras, pero todas al mismo tiempo. Sin embargo, si nosotros deseáramos tener pruebas complementarias, también es válido. Si tomáramos una biometría hemática de nuestros pacientes, de manera inicial pudiéramos encontrar una leucopenia, la cual es típica durante las primeras 72 horas desde el inicio del exantema, seguida de una linfocitosis relativa. Aunado a esto, hay otras pruebas que se pueden hacer, como puede ser el análisis de fluorescencia directa de células de lesiones cutáneas, es decir, del contenido vesicular. También se pueden hacer pruebas de amplificación de PCR o bien se pueden llevar a cabo cultivos celulares. Todo depende pues de la disponibilidad del equipo que tengamos o bien del laboratorio. Otros estudios que pudiéramos hacer es la detección de células gigantes multinucleadas, las cuales se dicen son características de la varicela. Esto mediante escisiones como el frotis de Zank. Sin embargo, pues estas pruebas tienen poca sensibilidad. Finalmente, otra prueba disponible es la detección de anticuerpos tipo IgG contra la varicela zóster, en los cuales lo que buscamos es un aumento de 4 veces o más de un título que también confirma pues la infección primaria. Sin embargo, este método va a obligar a un retraso en el diagnóstico aproximadamente 2 a 3 semanas
porque es en lo que se tarda en hacer la fase de convalescencia. Por parte del tratamiento farmacológica, esta también es de las enfermedades donde sí se puede ofrecer medicamentos. En general, de manera inicial, lo que se va a ofrecer a todos los pacientes es un manejo sintomático, pero también se puede ofrecer, como ya dije, pues fármaco. El único fármaco antiviral disponible de forma líquida y aprobado para su uso pediátrico es el aciclovir, dado su perfil de seguridad y su eficacia demostrada en el tratamiento de la varicela, y se puede aceptar su uso en todos los niños, adolescentes y por supuesto en los adultos. Sin embargo, la American Academy of Pediatrics no lo recomienda de forma sistemática para tratar la varicela, pues en general en un niño sano, sino que pone algunas especificaciones para su uso. Esto sobre todo debido a que el beneficio va a ser mínimo, puesto que se espera que la enfermedad sea autolimitada y que finalmente el niño se cure. También pues el coste del fármaco y el riesgo de complicaciones. La ciclovir pues se va a otorgar a una dosis de 20 miligramos kilodosis con un máximo de 800 miligramos en 4 dosis al día durante 5 días y se va a sugerir su uso para tratar la varicela únicamente en individuos donde tengan el riesgo incrementado de desarrollar una varicela moderada a grave, es decir, personas de alto riesgo en esta patología como son personas no embarazadas mayores de 12 años, en niños mayores de 12 meses pero que sufran trastornos crónicos cutáneos o pulmonares, o bien personas que reciban corticosteroides a corto plazo de manera intermitente o en forma de aerosol. También aquellos que reciben tratamiento con salicilato. Todos estos pacientes pues son candidatos a recibir manejo con aciclovir. Para incrementar su eficacia, este tratamiento debe iniciarse en las primeras 24 horas de que inició el exantema, estando el tratamiento intravenoso indicado en la enfermedad grave y para la varicela en un paciente inmunocomprometido, incluso si esta no se comenzó en las primeras 72 horas después del comienzo del exantema, a pesar de que su eficacia ya no va a ser tan alta. Los casos de varicela grave, ¿cómo se van a definir? Pues bien, van a ser aquellos en donde presenten como complicaciones a la misma trastornos como neumonía, una trombocitopenia grave o encefalitis. Y la dosis va a cambiar. La dosis de aciclovir intravenoso es de 500 miligramos metro cuadrado cada 8 horas por 7 a 10 días, o bien se va a seguir el tratamiento hasta que no haya evidencia de lesiones nuevas por más de 48 horas. Otra pauta que tenemos que tener en cuenta es que en los pacientes inmunocomprometidos, donde hay recurrencia de infecciones, por ejemplo, que tengan concomitancia con VIH, pues generalmente ya reciben manejo crónico con aciclovir y pudieran hacer resistencia al mismo, por lo que aquí puede ser utilidad usar fármacos como el Foscarnet o el Cidofovir, que están indicados justamente cuando hay resistencia al aciclovir. Entre las complicaciones que podemos encontrar asociadas a la varicela, la más frecuente es una sobreinfección bacteriana, especialmente por estafilococos o estreptococos del grupo A. Y pues, ¿qué es lo que van a desarrollar? Desde impétigo hasta una celulitis, linfadenitis o incluso abscesos. Otras complicaciones más frecuentes, pues la neumonía, una encefalitis, trastornos hemorrágicos por trombocitopenia, infección congénita e infección perinatal, la cual es potencialmente mortal. Ahora hablaremos del exantema súbito, también llamado roceola o sexta enfermedad. Esta es causada en su mayoría por el virus de herpes humano tipo 6B, el cual se ha asociado a otras enfermedades como es la encefalitis en pacientes inmunocomprometidos. Un pequeño porcentaje de los niños con exantema súbito van a tener una prima infección, pero por el virus herpes humano 7, así como por el virus herpes humano 6A. Dichos virus son los únicos miembros del grupo Roseolovirus, de la subfamilia Beta herpes viridae del herpes virus. Casi todos los niños van a adquirir una prima infección por el virus herpes humano 6B. Esto va a haber secundaria una rápida pérdida de los anticuerpos maternos en los primeros meses de la lactancia, de modo que se estima que el 95% de los niños va a estar infectado a los 2 años. La edad a la que se produce la mayoría de los casos de prima infección es entre los 6 y los 9 meses de vida, contrayendo la infección a través de gotitas respiratorias de adultos o de niños mayores asintomáticos. La infección va a ocurrir de forma esporádica y sin predilección estacional,
generalmente asociado a contacto con otros individuos enfermos. ¿Y cómo es que se lleva a cabo la infección por el exantema súbito? Pues bien, va a haber una primoinfección por el virus de herpes humano 6B, el cual va a provocar una viremia que va a tener un efecto citopático reconocible y que va a consistir en la aparición de células muy grandes refringentes. Dicha primoinfección se va a caracterizar por la aparición brusca de fiebre muy alta y que puede acompañarse de irritabilidad. Sin embargo, esta fiebre espera se resuelva en unas 72 horas, periodo conocido como crisis, o bien puede disminuir de manera gradual durante los días y se va a conocer como lisis. Al desaparecer la fiebre va a coincidir con la aparición en tronco de un exantema morbiliforme de color rosa o ligeramente enrojecido, no pruriginoso. Por eso es que se llama exantema súbito. El exantema suele durar 1 a 3 días, pero a menudo se describe como evanescente, es decir, puede ser visible solo durante algunas horas, y se va a extender desde tronco, cara y extremidades. Debido a que su aspecto, localización y duración son muy variables, no se considera como tal un dato clínico distintivo de la enfermedad y puede incluso llegar a pasarse por alto. En los países asiáticos suele describirse la presencia de unas úlceras en la unión úvulo-palatoglosa, los cuales se van a referir como puntos de Nagayama, como se ejemplifican en la imagen inferior del lado derecho. Otros signos o síntomas que pudiéramos encontrar en la enfermedad, aunado a la irritabilidad, es una inflamación timpánica con dolor óptico, rinorrea, congestión, molestias gastrointestinales y encefalopatía. Pero si vemos realmente las características clínicas no son tan específicas. Lo importante del reconocimiento es que después de un cese súbito de la fiebre, aparece el exantema. ¿Y cómo es que vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Pues bien, nuevamente es clínico. ¿La sospecha cómo se va a llevar a cabo? Pues bien, se nos va a presentar un paciente con una historia de 3 días de fiebre, sin datos de toxemia, y que posterior al cese de la fiebre va a presentar un exantema maculopapular en tronco que se blanquea a la presión. El diagnóstico de la primoinfección por virus de herpes humano tipo 6 o 7 se va a confirmar demostrando la replicación del virus en una muestra de sangre de un paciente que presenta una seroconversión. El cultivo viral es la prueba de referencia para documentar la replicación viral activa. Por desgracia, es caro, laborioso y pues solamente está disponible en laboratorios de investigación. Otros métodos utilizados para identificar la replicación activa del virus es la detección de ADN viral por PCR. Se han descrito e incluso se han comercializado métodos serológicos para la determinación también de concentraciones de anticuerpos, tanto en suero como en plasma, así como análisis de inmunofluorescencia indirecta, análisis de inmunoabsorción o análisis de neutralización e inmunotransferencia. Aunque los anticuerpos de tipo IgM se producen al inicio de la infección por virus de herpes humano tipo 6, diversos análisis diseñados para medir esta respuesta pues realmente no han resultado útiles en el diagnóstico de la primoinfección, por lo que nos tenemos que quedar es que el diagnóstico pues sigue siendo clínico. El tratamiento de la enfermedad en los lactantes con rociola es fundamentalmente sintomático. Se debe aconsejar a los progenitores que mantengan una hidratación adecuada y que empleen antipiréticos para disminuir la fiebre. El tratamiento antiviral específico no se recomienda en los casos rutinarios de primoinfección, pero puede ser beneficioso ante manifestaciones inusuales o graves, como es la encefalitis, ya sea por primoinfección o bien reactivación de la enfermedad, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Aquí, el glanciclovir, el foscarnet o el cidofovir son los que van a presentar una actividad inhibitoria contra el virus. Entre las complicaciones más frecuentes que esperamos ver tras una infección son las crisis comiciales o las crisis convulsivas como complicación más frecuente y van a aparecer hasta en un tercio de los pacientes. Estas van a ser secundarias tanto a la primoinfección como a la reactivación del virus. Incluso se han citado como si fueran consecuencias de una encefalitis autoinmunitaria, una cerebritis aguda, o bien otras complicaciones que se asocian son la hepatitis o la miocarditis. También se ha visto que hay secuelas a largo plazo de comienzo un poco tardío,
también de etiología neurológica, como son los trastornos del neurodesarrollo y que dejen algunos rasgos más o menos pseudoautistas, aunque estos reportes pues son raros. Ahora toca el turno del eritema infeccioso, también conocido como quinta enfermedad exantemática. Este pues va a estar provocado por parvovirus, los cuales son virus monocatenarios de ADN de tamaño pequeño. Van a infectar varias especies animales, tanto mamíferos como aves e insectos. Hay 5 tipos diferentes de parvovirus, los cuales van a infectar a los seres humanos. Uno de ellos, el B19, es de los 2 patógenos de este grupo reconocido. El principal objetivo de la infección por parvovirus B19 es la línea celular eritroide, en concreto los precursores eritroides próximos a la fase de pronormoblasto. La infección vírica lo que va a producir es lisis celular, y lo cual va a conducir a una reducción progresiva de los precursores eritroides y a una parada finalmente transitoria de la eritropoyesis, culminando así con una crisis aplásica transitoria, que dura más o menos lo que dura el exantema, puesto que esto es dependiente a la viremia. Muchas infecciones van a ser asintomáticas y los niños infectados suelen presentar eritema infeccioso. Los adultos, en especial las mujeres, van a experimentar muchas veces una poliartropatía aguda, con o sin exantema, siendo las articulaciones más afectadas las manos, las muñecas, las rodillas y los tobillos, aunque se ha descrito afección a casi cualquier articulación. Los síntomas articulares también van a tener un carácter autolimitado y en la mayoría de los pacientes se van a resolver entre los 2 y 4 semanas. La evolución del eritema infeccioso es la siguiente. Después de un periodo de incubación de 4 a 28 días, con una media de 16 a 17 días, se va a progresar a la fase prodrómica, la cual va a ser leve y va a consistir en una temperatura pues realmente baja, que se va a presentar en el 15 al 30% de los casos, asociada a cefalea y síntomas de infección leve de vías respiratorias superiores. El dato característico del eritema infeccioso es el exantema típico, que va a cursar en 3 fases, aunque no siempre se pueden distinguir exactamente cada una de ellas. La fase inicial se va a caracterizar por una rubefacción facial eritematosa. Con frecuencia se va a estar descrita como un aspecto de mejillas abofetadas, como podemos ver en la niña en la imagen inferior izquierda. Este exantema se va a extender con rapidez o en forma simultánea al tronco o a las zonas proximales de las extremidades, como un eritema macular difuso en la segunda fase. Va a haber un aclaramiento central de las lesiones maculares y se va a producir rápidamente un exantema que se va a caracterizar o que se va a describir como de aspecto reticulado o bien de encaje. Se van a respetar las plantas y las palmas de los pies y tiende a ser mucho más notable en las superficies de extensión. Los niños afectados van a permanecer sin fiebre y no tienen aspecto de enfermos. De hecho, algunos de ellos van a tener petequias. Los niños mayores y los adultos suelen referir prurito leve. El exantema se va a resolver de forma espontánea, sin descamación, y va a tender a desaparecer. Sin embargo, una característica también es que va a recidivar aproximadamente entre 1 y 3 semanas después. Esto asociado a exposición a la luz solar, al calor, al ejercicio o al estrés. El diagnóstico del eritema infeccioso suele hacerse basado en la presentación clínica, es decir, encontrando las distintas fases de la evolución del exantema, sobre todo con las mejillas abofetadas. Sin embargo, en ocasiones puede requerirse confirmación diagnóstica virológica. Existen pruebas serológicas para diagnosticar la infección por parvovirus B19, entre las que están la detección de IgM específicas contra el virus, las cuales van a aparecer con rapidez tras la infección y van a persistir aproximadamente 6 a 8 semanas. El diagnóstico serológico, cabe mencionar, no es fiable en pacientes inmunocomprometidos, y en ellos hay que usar procedimientos para detectar ADN vírico. Dado que el virus no puede aislarse en cultivo celular estándar, el diagnóstico va a requerir de métodos mucho más especiales para detectar dichas partículas de ADN virales, como es la reacción en cadena de polimerasa. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento antiviral específico para el parvovirus B19. Se han usado con algún éxito la inmunoglobulina intravenosa
para tratar los episodios de anemia e insuficiencia de la médula ósea relacionadas a la infección, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Habitualmente se recomienda una dosis inicial de 400 miligramos kilo día por 5 días. La dosis y la duración del tratamiento con inmunoglobulina deben ajustarse exclusivamente en función de la respuesta del tratamiento y las características clínicas de cada niño. No es probable que los niños con eritema infeccioso contagien la infección en el momento de la presentación, ya que el exantema y la artropatía son fenómenos meramente inmunitarios posinfecciosos, y el aislamiento y la exclusión de la escuela o de la guardería pues realmente son medidas innecesarias e ineficaces después del diagnóstico. Ahora bien, el eritema infeccioso suele acompañarse de artralgias o de artritis tanto en los adolescentes como en los adultos, y esto puede persistir después de la resolución del exantema. El parvovirus B19 también puede causar una púrpura trombocitopénica o bien afectación neurológica, incluida la meningitis, encefalitis o una neuropatía periférica. Sin embargo, dentro de las complicaciones que más se mencionan son la crisis aplásica transitoria. Y por último, vamos a hablar de la enfermedad mano-boca-pie, la cual, aunque no es una de las enfermedades exantemáticas más populares, cobra especial importancia por su capacidad de contagio. La enfermedad mano-pie-boca es un exantema viral de manos, pies y boca, comúnmente causada por un virus llamado Coxsackie A16, que usualmente se va a iniciar en la garganta y va a estar caracterizado por una estomatitis vesicular. Posteriormente va a haber una aparición de un exantema en manos y en pies. Este va a afectar de manera predominante bebés y niños muy pequeños. Durante las epidemias, el virus se va a extender con rapidez, con transmisión horizontal, tanto de niño a niño, por lo que les digo, es altamente contagioso, aunque también se ha presentado transmisión vertical de madre a feto. La transmisión se da por contacto directo con secreciones nasales y orales, tanto por gotas aerolizadas en una ruta fecal-oral o bien por una ruta oral-oral, también a través de contacto con manos sucias o superficies sucias contaminadas con heces. La enfermedad es causada por un enterovirus, los cuales van a pertenecer a la familia picornavirus, que son virus de RNA de una sola cadena, no encapsulados, y de estos pues el que resalta por su etiología es el Coxsackie A16, aunque también se menciona el enterovirus 71. ¿Y pues cómo es que se lleva a cabo esta enfermedad? Pues bien, el periodo de incubación es corto. Realmente es de las enfermedades exantemáticas que les presenté, es el que tiene el periodo de incubación más corto, de 3 a 7 días. La implantación viral inicial va a ser en la boca. Está logrando llegar a ilion, pues después de que los bebés pues están chupando sus manitas y degluten las secreciones con el virus. Posteriormente va a ocurrir una extensión a los nódulos linfáticos regionales en las siguientes 24 horas y a las 72 horas va a ocurrir una viremia seguida de una siembra viral en los sitios de infección secundarios, como son la mucosa oral, las manos y los pies. Por su ruta fecal oral, el virus va a ser excretado, pudiendo regresar a la boca y con ello perpetuar el ciclo. El nombre de la enfermedad describe muy bien la distribución de las lesiones, aunque en ocasiones puede haber compromiso de otras zonas de la piel. Se va a caracterizar por la presencia de un breve periodo prodrómico que va a durar unos 2 a 3 días y va a estar caracterizado por anorexia, una fiebre leve y malestar general, así como un leve dolor abdominal y en ocasiones vómito, diarrea o bien sintomatología respiratoria, como puede ser coriza y tos. Se han llegado incluso a reportar que hay linfadenopatías, aunque estas no son muy frecuentes. Posterior a esta fase, ahora sí va a aparecer el exantema, el cual va a estar caracterizado por lesiones iniciales en el 90% de los pacientes, que son vesículas en la mucosa oral. Inicialmente van a ser pocas y van a ser características. Típicamente van a ser discretas, de 4 a 8 milímetros de diámetro y tienen una base eritematosa, aunque estas pueden llegar a crecer de tamaño. Comúnmente van a comprometer la mucosa bucal, lengua, úvula y los pilares amigdalinos anteriores. 1 o 2 días después de que aparecen las lesiones a nivel de la boca, van a aparecer las lesiones cutáneas y van a consistir en vesículas de 3 a 7 milímetros de diámetro con borde eritematosa
y que pueden ser escasas en número. Típicamente van a ser ovaladas y van a aparecer característicamente en las líneas laterales y dorsales de los dedos, inclusive alrededor de las uñas. En los piecitos se van a caracterizar porque estén alrededor de los talones o bien en la flexura de las palmas y de las plantas. El diagnóstico de esta enfermedad usualmente es clínico, ya que como vimos las lesiones son francamente características. Sin embargo, pues se puede llegar a cabo un diagnóstico confirmatorio con aislamiento del virus, obteniendo la muestra ya sea del líquido de las vesículas, un frotis o oxidado faríngeo, o bien una muestra rectal. En cuanto al tratamiento, este va a ser no farmacológico, ya que no existe un tratamiento específico antiviral, y lo indicado pues es únicamente el alivio de las molestias. Se sugiere que el paciente ingiera muchos líquidos, evitar alimentos muy picantes, irritantes, ácidos, sobre todo por las lesiones a nivel peribucal. Se pueden emplear enjuagues inespecíficos para evitar las molestias a este nivel. Incluso algunos autores recomiendan enjuagues bucales con antihistamínicos como gel de hidróxido de aluminio o de magnesio 3 veces al día hasta que desaparezcan las lesiones. En estos pacientes, pues el virus es altamente contagioso y durante los síntomas iniciales y hasta que desaparezcan las lesiones bucales y de manos y pies, se tiene que esperar aproximadamente de 10 a 14 días, por lo que el aislamiento y los cuidados que se tengan con los niños serán decisivos en la evolución de la enfermedad. Ahora bien, ya que ya acabamos de revisar cada una de las patologías o enfermedades exantemáticas que íbamos a abordar, les dejo un cuadro comparativo. Si recordamos o hacemos un breve resumen, pues los exantemas que presentan estas enfermedades pueden no tener características tan preponderantes. En general, el diagnóstico va a ser clínico. El cuadro prodrómico, ¿cómo va a caracterizarse? Fiebre, malestar general, en algunas ocasiones molestias gastrointestinales o síntomas respiratorios. Entonces, pues, ¿cómo es que podemos hacer para que sea mucho más sencillo el reconocimiento de estas patologías? Bien, les dejo este cuadro comparativo en donde se resaltan las características principales de cada una de estas. Sin embargo, les voy a resaltar aún más lo que yo considero que las hacen especiales a cada una de estas enfermedades y con lo cual el reconocimiento puede ser mucho más sencillo. En la escarlatina, que es la primera patología que vimos, pues resaltar que es la única enfermedad cuyo agente etiológico es bacteriano. Y en general, pues el exantema que lo va a caracterizar es el único texturizado, por así decirlo. Va a tener un exantema maculopapular, el cual es palpable y que va a tener, se va a decir como de lija o de piel de gallina. En el sarampión, pues los rasgos patognomónicos que vimos que pudiéramos encontrar, que son las manchas de Koplik o bien las líneas de Stimson. A su vez, también resaltar las complicaciones de esta patología, ya que son de las más frecuentes que se van a presentar y las más mortales, como son la neumonía y la otitis media. En cuanto a la rubiola, el exantema realmente no es característico. Sin embargo, este, asociado a adenopatías retroauriculares dolorosas, nos van a hacer llegar al diagnóstico. En la varicela es de las enfermedades cuyo exantema es más pues florido. Realmente, como les dije, el encontrar en el mismo momento máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, prácticamente nos está gritando diagnóstico de varicela. Y no olvidar que esta es de las enfermedades donde sí hay tratamiento específico para la patología. En el exantema súbito, igual, el exantema puede no ser tan característico, sin embargo, el antecedente de que el niño tenía fiebre y que en cuanto ésta se quita empieza el exantema, nos va a hacer sospechar de esta patología. El eritema infeccioso, también cuando nos llega un niño con las mejillas francamente eritematosas, como si le hubieran golpeado, pues nos hace sospechar bastante de esta patología, como son, como ya se había dicho, pues las mejillas abofetadas. Y finalmente la evolución del exantema que va a tener también es característico, al decolorarse el mismo y obtener un aspecto como de encaje. También de todas las enfermedades exantemáticas, esta es la que puede llegar a tener recidiva y como vimos va a estar asociada a factores como el calor, el ejercicio o el estrés. Y finalmente la enfermedad de pie, mano, boca, bueno, pues yo creo que de todas esta es la enfermedad en la cual se grita su diagnóstico,
ya que son vesículas justamente localizadas en las manos, en los pies y en la boca. Estas van a tener una base eritematosa y van a ser ovaladas. Como conclusiones de la clase, pues bien, las enfermedades exantemáticas son un grupo de infecciones sistémicas de contagiosidad variable y generalmente van a ser autolimitadas con un curso benigno. Las características clínicas van a ser muy similares entre sí, pero el diagnóstico eso no deja de ser clínico, por lo que las pequeñas diferencias van a ser la clave para el adecuado reconocimiento de la patología. Generalmente van a tener un curso benigno. Sin embargo, algunas van a presentar complicaciones que pueden llegar a ser fatales, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Y finalmente, nunca olvidar la prevención, ya que aunque en la mayoría el manejo simplemente es sintomático, la mayoría de estas enfermedades son prevenibles.